La verdad es que cada vez el papel de los economistas es más importante porque cada vez se suceden más, como estamos viviendo, situaciones de crisis o situaciones que antes tardaban más en producirse y ahora se producen de una forma más seguida. Siempre han habido crisis, siempre han habido periodos de bonanza y periodos de, digamos, de más flaqueza, pero ahora esos periodos cada vez son más habituales, con lo cual la figura del economista pues cada vez es más importante. La verdad es que parece que a lo largo del año se ha conseguido corregir un poco lo que era la inflación. El crecimiento va a ser un poquito menor del esperado inicialmente, pero ha sido un año en el que todavía vamos a crecer por encima del 2% y por lo tanto podemos decir que no es un año malo, tampoco es un año bueno, pero es un año en el que, por decirlo así, pues hemos conseguido salvar los muebles. Todos sabemos que el Banco Central Europeo tiene como objetivo que la inflación no supere el 2%. Todos somos conscientes de que esa tasa se ha superado con creces en estos últimos años, máxime si atendemos a la inflación subyacente, que ha sido paradójicamente mucho más alta que las tasas de inflación normales. Tengamos en cuenta que la inflación subyacente es la que mide el incremento de los precios, por ejemplo, de los alimentos, que es el que más preocupa a las familias y a las personas. Parece que hemos conseguido que la inflación se vaya, digámoslo así, controlando. Las perspectivas para el año 2024 son que se va a seguir controlando, aunque va a seguir en tasas por encima del 2%. Por lo tanto, aunque parece que va a haber un cierto relajamiento de la política monetaria del Banco Central Europeo, no se esperan muchas alegrías. Se espera que no haya nuevas subidas de tipos de interés, pero tampoco grandes bajadas. Por lo tanto, lo que se espera a lo largo de este próximo 2024, por lo menos en el primer semestre, es que los tipos se mantengan, pero no que hayan grandes descensos ni tampoco incrementos importantes. Hay que tener en cuenta una cosa, y hay que tener en cuenta que nos encontramos en una situación de incrementos de precios de las viviendas, no por exceso de demanda, sino por incrementos de precio en la oferta. Es decir, se han incrementado los precios de los componentes de las viviendas, del cemento, de los ladrillos, de la mano de obra, y todo eso hace que las viviendas sean más caras. Por lo tanto, no es muy factible que los precios de las viviendas bajen. Los precios de las viviendas van a seguir altos, van a seguir como están. Es posible incluso que haya algún incremento. Es posible que en las viviendas de segunda mano haya algún pequeño descenso, pero no se esperan ajustes importantes en los precios de las viviendas. Respecto al precio del alquiler, hacen falta políticas que de verdad incentiven el alquiler. Se han escuchado varias voces que han alertado ya de lo que ya veníamos diciendo, y es de los efectos contraproducentes de la última ley de viviendas en cuanto al tema del alquiler se refiere. No es bueno poner obstáculos al libre mercado de los precios del alquiler, porque esto lo que hace es que hayan menos viviendas disponibles para alquilar y al final se consigue el efecto contrario que se pretende, y es que suban los precios pero porque haya menos oferta. Somos una de las comunidades en que los impuestos sobre los que la Comunidad Valenciana tiene margen de maniobra son más altos. Concretamente en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, en el impuesto sobre el patrimonio y en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Hasta ahora, porque lo cierto es que se han aprobado recientemente unas medidas que cambian esa tendencia que se ha venido produciendo en los últimos años. ¿Por qué? Bueno, son decisiones políticas, no hay otra explicación. Es verdad que la Comunidad Valenciana es una comunidad infrafinanciada que necesita recursos, pero también es cierto que las cosas se pueden hacer de muchas formas. Afortunadamente es una demanda que además los economistas veníamos haciendo desde hace mucho tiempo, pues la tendencia se ha invertido en estos últimos tiempos y esperemos que esto continúe por esta senda. La provincia de Alicante, concretamente, tenemos suerte porque tenemos un sector empresarial que pues es un sector trabajador, es un sector emprendedor, es un sector decidido a hacer las cosas bien. Dentro de esto, pues es verdad que las exportaciones se han ralentizado, eso nos afecta a lo que es el sector industrial.
Es verdad que hemos tenido un muy buen año en el sector turístico, eso es muy importante para nosotros. Parece ser que el año 2024 va a seguir así, con lo cual es un sector vital para nosotros y que nos va a dar mucha energía a la economía de nuestra provincia. Esperemos que los conflictos que hay en marcha nos permitan que el nivel de las exportaciones que veníamos realizando pues, se recupere. Y bueno, esperamos que sea el termómetro es un termómetro pues, de lucha y de intentar que las cosas mejoren de como están ahora. Nosotros tenemos que partir de una base, y es que España es uno de los países del mundo en el que más prestaciones da en relación a lo que se ha cotizado. Es decir, nuestra pensión media es mucho más alta que en otros países para unas prestaciones similares. Por lo tanto, nosotros no tenemos malas pensiones, tenemos unas pensiones buenas. Otro tema diferente es que las personas hayan cotizado un poquito más o un poquito menos, y entonces en función de eso pues tengan una prestación mayor o menor. Van a seguir habiendo pensiones, pero es cierto que como cada vez tenemos una población pues, más envejecida y la edad de jubilación pues, es una edad que ha quedado, digamos, relativamente pronto en función de la esperanza de vida que se tiene en estos momentos, pues es algo que se tiene que revisar y de hecho se está revisando en muchos aspectos. Entonces, yo creo que seguiremos teniendo pensiones, habrá que trabajar más para tener la misma pensión que tenemos ahora y las pensiones se tendrán que financiar de otra forma. Yo creo que está bien que se fijen metas, porque fijar metas es importante y además te marca cuál es el camino que tienes que seguir. Después tenemos que ser realistas, porque evidentemente estamos en una sociedad que está basada en el petróleo. Y por lo tanto, hacer una sustitución radical de los combustibles fósiles en beneficio de otros tipos de fuentes de energía que todavía su estado de la técnica no está lo suficientemente desarrollado, es complicado. Y la prueba la tenemos en lo que ha ocurrido a raíz de la guerra de Ucrania con Rusia, que en determinados países, por ejemplo Alemania y otros muchos, pues han tenido que recurrir a combustibles que ya no se veían, como el carbón. Por lo tanto, está claro que la sociedad no va a renunciar a los niveles de bienestar que hoy día tiene, para eso se necesitan energías y el estado de la técnica de las alternativas de los combustibles fósiles pues todavía no es el deseado. Es algo hacia lo que se tiene que tender, es importante que se tienda cuanto antes, pero no es fácil. Impacta de muchísimas formas. Impacta en nuestra capacidad de exportación, impacta en el incremento de los precios del crudo, impacta en el incremento de los precios de las materias primas. Todos sabemos, por ejemplo, que la guerra de Ucrania pues, ha producido un incremento importante en los precios de los cereales y con ellos pues, en el precio de los piensos, en el precio de los alimentos. Es decir, el impacto es brutal, sobre todo en una economía tan global y tan conectada como la que tenemos hoy en día. Bueno, los economistas es una de las profesiones que, digamos, más abiertas que existen y además es una profesión preocupada siempre por estar al día de las últimas novedades. Por lo tanto, nosotros la vemos como una herramienta que puede favorecer de forma importante al desarrollo de la profesión. Somos cautelosos también en algunos problemas que la inteligencia artificial puede provocar, pero ante todo tenemos que verla pues, como una nueva oportunidad. Yo creo que si se utiliza bien, pues puede ser muy beneficiosa para todos los ciudadanos. Bueno, vamos a ver, es difícil prever lo que va a ocurrir, pero lo que se espera es que va a ser un año, entre comillas, un poquito más complicado que el año 2020. Lo primero que se espera es que la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto sea un poquito más baja. Es decir, con lo cual también es muy probable que el desempleo se incremente. En contrapartida, parece que la inflación va a estar un poquito más controlada y que lo que es la inflación subyacente se va a controlar también un poquito más. En definitiva, habrá que estar un poco a ver qué es lo que ocurre con los conflictos que tenemos que se han iniciado y que están en marcha y esperar que no se produzcan nuevos.
Es un año, yo creo que, de retos importantes tanto para España como para la Unión Europea. Tenemos un nuevo gobierno. Parece ser que hay que empezar a hacer algunos ajustes respecto a las laxas políticas monetarias que se han venido dando estos últimos años. Se ha comentado que se esperaban incrementos importantes de la tributación. Todo esto son cosas que están por ver, pero las perspectivas son de más impuestos, menos crecimiento, más o menos la misma inflación o un poquito menos y algo más de paro. Es decir, un año un poco complicado. Bueno, lo que le pedimos los economistas es lo que siempre pedimos: estabilidad. Es decir, que las condiciones sociales y las condiciones políticas permitan que las empresas puedan desarrollar su trabajo sin muchas interferencias, que el nivel de presión fiscal sea el adecuado, que no sea excesivo, que las empresas puedan funcionar, que puedan trabajar y puedan crear empleo. Y yo creo que esa es la mejor lotería que nos puede tocar.